Aquí inicia Todo Deportes. Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Prensa Libre TV de prensalibre.com. Esta es la entrevista de Todo Deportes, que como todos los lunes con los temas más puntuales y más importantes que acaparan la atención en el medio deportivo. Hoy nos acompaña un buen amigo nuestro de la sección de deportes, el doctor Julio Mota Pensabene. Doctor, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo. Un placer, mucho gusto. El doctor, para hacer un preámbulo, pues muchas personas lo conocen. Él es el actual subdirector del Departamento de Ciencias Aplicadas del Deporte de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, miembro de la Comisión Médica de Fútbol de la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala, médico FIFA desde el año 2000 y presidente de la Asociación de Médicos del Deporte de Guatemala. De verdad que es un privilegio, doctor, y es un honor tenerlo aquí. De verdad, después de tanto tiempo, bienvenido. No, el placer es mío y muchas gracias por la invitación. Bueno, pues qué bien que esté con nosotros. Doctor, el tema tristemente del momento, aparte de algunas situaciones extras que no van con el deporte, son los temas del dopaje. En nuestro país usted es un experto. ¿Qué opinión profesional tiene del dopaje en el deporte? ¿Por qué el dopaje molesta tanto en el deporte? Bueno, definitivamente lo que es el dopaje en el deporte podríamos decir que es la sombra no adecuada del mismo. Se lucha porque esto esté limpio del uso de sustancias prohibidas, que haya una igualdad y equidad en todos los deportistas. Y yo creo que en sí la Agencia Mundial Antidopaje, que es la que rige lo que son los controles a nivel mundial, lucha y vela por esto, ¿verdad? El juego limpio que tanto promovemos, y parte de ello es tratar de que no se usen sustancias prohibidas en el deporte, que deja en sí en desventaja a aquel que no las usa. Seguro, doctor, todos hablamos muchas veces los periodistas que hicieron pruebas de doping, que hicieron un control. ¿Cómo se realiza un control antidopaje? Sabemos que son muestras, pero ¿cómo es el proceso para realizar un control? Bueno, básicamente si es diferente en ciertos deportes individuales o en deportes de conjunto. Por ejemplo, el fútbol, que nos atañe mucho aquí en Guatemala, es un procedimiento ya regido por la FIFA. Y bueno, y también por la Agencia Mundial en cuanto a deportes de conjunto. Generalmente, si ponemos el fútbol, normalmente estamos alrededor de 1 hora y media en promedio antes de que comience el juego, porque tiene que ser cierto procedimiento que se lleva a cabo. Un protocolo. Un protocolo de ello, exactamente. Básicamente necesitamos la alineación de los dos equipos, y tiene que ser la alineación oficial. O sea, muchas veces, si ustedes lo habrán visto, se le pone a nivel de periodismo una alineación. Exactamente. Sin embargo, la oficial es la que recibe el árbitro. Sí. Y teniendo nosotros la alineación oficial, justo la FIFA nos ha encargado, a través de unas fichas que son de acrílico, que pongamos los números de las camisolas que está utilizando el jugador. Y vale la pena aclarar acá, muchas veces dicen, bueno, ¿y por qué un número antes del 23, cuando un jugador en Guatemala usualmente se usa un 77, un 60, un 40 y tantos? Ajá. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, en torneos oficiales de la FIFA nunca es mayor de 23. Sí, por supuesto. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es, dependiendo la camisola del jugador, justo sacar las fichas de esa bolsa y colocarlas en un sobre especial abierto, ¿verdad? Esto es para que en el medio tiempo los médicos o el encargado de cada equipo nos acompañe al área de control antidopaje. Ellos pueden verificar perfectamente los números que nosotros pusimos que coincidan con la alineación oficial. Y les hacemos de advertencia que los números arriba del 23 los hemos cambiado por un número sustituto, que ellos están enterados. Por ejemplo, si hay un 77 y le dimos un 17 que no está entre la alineación, le damos algo parecido. El que esté vacante. El que esté vacante. Entonces, pero ese número va a corresponder a su camisola. Exacto. Eso es durante el medio tiempo. Luego, al final de lo que es el juego,
15 minutos previo, es que se abren los sobres en los cuales uno ha introducido el número, que son sobres totalmente cerrados, que nadie los puede ver. Y pedimos que los médicos tengan su firma en dicho sobre, porque cuando lo abrimos 15 minutos antes de que termine el partido, les mostramos a ellos que ese es el sobre indicado. Ahora, generalmente en deportes de conjunto escogemos 4 jugadores. El 1 y el 2 van a pasar el control. Y el tercero y cuarto son unos sustitutos en caso fuera necesario mandar al 1 y al 2 al hospital. Sí, por supuesto. ¿Algún golpe o alguna cosa Sí, así? pero un golpe que amerite su hospitalización. Previa a ello, tiene que consultarle al médico encargado de dopaje para ver si esto lo amerita. Porque se han dado circunstancias de Cualquier que cosa donde se puede hacer trampa puede pasar. se puede pasar. Entonces, uno es el que autoriza que se lo lleven al hospital. Y si no hay un golpe que uno considera que pueden aguantar, primero me da la muestra y después es trasladado al hospital. Sí, un golpe, un esguince o algo puede esperar, una fractura expuesta, no. Exactamente, exactamente. Muy bien. Doctor, y por ejemplo, las pruebas se envían a los laboratorios, ¿verdad? Se hacen las pruebas y después, cuando vienen los resultados, ¿cómo es el proceso para sancionar o para darle a conocer al atleta, porque en este caso si es fútbol o lo que sea, está con analítico adverso, que ya aprendimos que no se dice dopaje positivo, es analítico adverso? Así es. Bueno, en primer lugar, tenemos que enviar las pruebas a un laboratorio acreditado por la Agencia Mundial Antidopaje. En el mundo únicamente existen 33 laboratorios. Por eso nosotros los enviamos a Canadá. ¿Qué es el más cercano? Bueno, está el de Estados Unidos. Sin embargo, también tenemos que determinar costos, ¿verdad? Y otra de las circunstancias es que el laboratorio de Canadá nos analiza totalmente todas las drogas y el estándar de calidad es muy alto. Entonces, preferimos que sea ahí. Básicamente, justo como usted lo indicaba, el término que se usa actualmente es de un resultado analítico adverso. Esto quiere decir un resultado positivo. Sí, pues. Lógico, el resultado no lo obtenemos inmediatamente, sino que en términos son 2-3 semanas hábiles, por el tiempo que se tarda del envío, también el análisis de todas las sustancias prohibidas, más el recibir el resultado. Luego de ello, lo que se hace, si en caso hay un caso analítico adverso, es hacer un careo, un juicio que nosotros le llamamos un juicio justo, que es también lo que ordena la Agencia Mundial Antidopaje, en el cual se llama al jugador, su representante, inclusive el representante del club, para ver qué sucedió, el por qué está esa sustancia o en ese momento determinado estaba esa sustancia adentro de su organismo. Entonces es cuando ellos nos tienen que indicar realmente todo al respecto de, porque es importante, en ciertas circunstancias puede inclusive hasta disminuir la sanción. A eso iba, porque pues precisamente fue el tema de lo que le sucedió a los 3 jugadores de Municipal, bueno, 4, ¿verdad? Sergio Trujillo, Marvin Ávila, Marco Tulio Ciani y Kevin Santamaría. Los 4 que son el caso más reciente de problemas de dopaje. Ellos presentaron su declaración ante la federación. En este momento pues están a la espera de conocer qué es lo que va a suceder. Para la sanción, ¿depende tanto la cantidad, doctor, o solamente la manera en que ellos se defienden, o lo que la federación, en este caso de fútbol, podría pedir o sugerir, y es FIFA o las demás instituciones las que emiten sanciones? Bueno, en que esto depende también del tipo de sustancia hallado en el control analítico adverso. Hay ciertas sustancias que la única presencia es suficiente para hacer un resultado analítico adverso y otras sustancias que dependen de la cantidad. En este caso era la presencia, es un estimulante que se prohíbe principalmente durante competencia. Entonces, la presencia de un estimulante definitivamente da un analítico adverso. ¿Y cuál es la sustancia, por ejemplo, la peor sustancia, por ejemplo, o no la peor, sino alguna sustancia en la que con el hecho de estar, aparte de este estimulante, cualquier estimulante, una sustancia con que esté,
Es una sustancia Sí, de estimulante y ya de está. los estimulantes, básicamente la presencia de ellos ya significa analítico adverso, ¿verdad? En competencia. En competencia, porque a eso iba también, porque mucho se dice entre los rumores que algunos las utilizan para trabajar durante la semana y cuando se va acercando la hora del partido ya no las utilizan. ¿Eso podrá ser Sí, cierto? generalmente lo que sucede con muchos estimulantes es que pueden desaparecer 48, 72 horas luego de haberse utilizado del organismo. Entonces, muchas veces puede utilizarse durante entrenos y justo cuando es la competencia, un par de días antes que se deje y ahí no es tomada en cuenta. Sin embargo, algo importante con el estimulante es que va a actuar el mismo día que la utilizó. Sí, es, no como es otras algo sustancias, que póngase un esteroide anabólico, usted puede utilizarlo anteriormente y hasta varias semanas posteriores todavía tener cierto efecto. Pero el estimulante le hace efecto en cuanto incremento del rendimiento deportivo el día que se lo tomó. El día que se lo tomó. Y eso es lo más delicado porque en las pruebas, en la prueba sale el día y la cantidad. ¿O cómo sale la prueba, doctor? No, básicamente en la prueba únicamente sale como un analítico adverso, no sale ni el día y cuando son sustancias que no requieren cantidad, únicamente la presencia. Y es que eso es lo delicado. ¿Es una mala educación, doctor, para los atletas o cree que en determinado momento existe ya como la manía de querer hacer algo? ¿Cómo lo mira usted profesionalmente? Bueno, es que el uso realmente de sustancias prohibidas para incrementar el rendimiento deportivo tiene muchas cuestiones atrás. Sí, ¿verdad? Actualmente es interesante, pero muchos de nosotros conocemos más a ciertos deportistas que a alguna persona importante de un país. Por ejemplo, yo le dijera, mire, ¿quién es el presidente actual de Paraguay? Y probablemente mucha gente no sabe quién es, pero yo le pregunto, ¿quién es Messi? ¿Quién es Cristiano Ronaldo? Y saben quién es. Entonces, esa es la fama, sí, cuestión económica, ¿verdad? Entonces, política. Son varias cuestiones en las cuales en realidad el deportista lo tientan para usar este tipo de sustancias. Sí. Las sustancias prohibidas en el deporte, cualquiera que sea, y las apuestas creo yo que son las dos cosas, los dos cánceres que están consumiendo a muchos deportistas a nivel mundial. Vamos a la pausa, ¿le parece, doctor? Correcto. Y regresamos con más. Usted está en Todo Deportes, la entrevista. Si usted quiere participar, @tododeportes_PL. Escríbanos, por favor. El doctor Julio Mota Pensavene, una eminencia en el tema de dopaje, con nosotros en PrensaLibre.com. Si ignoras lo que sucede en el país, nunca serás libre. Pero si realmente quieres ser libre, lee, investiga, piensa. Infórmate a la mañana, al mediodía, en el bus. Y si no has empezado o sientes que no es para ti, entiende que ser libre no tiene edad ni condición social. Es por eso que soy prensa, soy libre. Prensa Libre, un periodismo que evoluciona. Continuamos con Todo Deportes. Continuamos en Todo Deportes, la entrevista a través de Prensa Libre TV. Usted está en PrensaLibre.com, el doctor Julio Mota Pensavene, médico de control antidopaje FIFA, presidente de la Asociación de Médicos del Deporte de Guatemala y también miembro subdirector de la Comisión de Ciencias Aplicadas del Deporte de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala. O sea, él ve todos los deportes, incluso pues platicábamos que estuvo en los Juegos Panamericanos de Toronto, representando a Guatemala, por supuesto. Son de las personas que trabajan mucho y que están detrás bambalinas, doctor, porque le toca Sí, no, estar definitivamente nos ha gustado siempre lo que es la combinación de medicina con el deporte, por eso estamos ahí, ¿verdad? Y de hecho, por eso hice el posgrado de medicina del deporte. Qué bueno, felicitaciones, doctor. Nos mostraba el Código Antidopaje 2015 del deporte. ¿Qué cambios hay, doctor? Porque tenemos entendido que hay varios cambios y que muchos deportistas no conocen, y yo creo que sería lo más importante. Primero, conocer qué es prohibido, qué no está prohibido y las consecuencias de lo que puede suceder. Claro, básicamente el código antidopaje, que es cambió a partir del 1 de enero de este año.
con cambios sustanciales. Básicamente lo que es el código antidopaje promueve la defensa del deportista. Lo que se quiere es lo que indicaba un juego limpio, que haya igualdad y equidad en la competencia de cualquier deportista. Y entre los cambios principales tenemos que se ha incrementado los años de suspensión. A partir de 2014 para abajo se daban 2 años. Que era el tope. El tope de suspensión por una prueba analítica adversa. En la actualidad son 4 años. 4 años. Generalmente también otro de los cambios es que se suspendía básicamente al atleta, al deportista. Sin embargo, el código actual también a las personas que están alrededor, si se hallan que fueron los culpables o incitaron al uso de esta sustancia prohibida. Estamos hablando de médico, estamos hablando de entrenador, de preparador físico, nutricionista, psicólogo, masajista. Todo el cuerpo técnico. Si realmente se determina que alguien contribuyó a que esta sustancia estuviera en el organismo del atleta, también es suspendido. Son muy cambios sustanciales en sí del código, de las nuevas normas del código antidopaje. Por ejemplo, hace tan solo algunas semanas, Luis Danilo Marroquín, un ciclista guatemalteco, clenbuterol fue la sustancia, si mal no recuerdo, analítico adverso, 4 años de suspensión. Sí, fue por un esteroide anabólico, clortestosterona, y que es uno de los drogas o sustancias prohibidas tanto durante como fuera de competencia, y clasificada justo como un esteroide androgénico anabólico, y la presencia de él sí son 4 años. Doctor, ¿y cuál es la sustancia más común que se está dando últimamente? Porque así como los mecanismos de defensa para controlar más son muy modernos, la gente que hace trampa también se preocupa de modernizarse y de meter cosas nuevas. Sí, yo creo que hay 3 sustancias que son las más utilizadas actualmente y depende del deporte. Por ejemplo, aquellos deportes que requieren resistencia, o sea, trabajo prolongado, tipo el ciclismo, maratón, triatlón, pentatlón. Lo que se usa es estimulante y también la eritropoyetina. Por eso hemos visto en ciclistas que se han dado muchos casos del uso de eritropoyetina. También lo que es la transfusión sanguínea. ¿Qué es el doping sanguíneo? Que es el doping sanguíneo. Y luego, entre las otras drogas, lo que más se utiliza en aquellos deportes que requerimos fuerza, velocidad, rapidez, son los esteroides anabólicos, que son básicamente derivados sintéticos de la hormona masculina, la testosterona, que es lo que nos hace a los hombres tener un poco más de músculo que las mujeres. Doctor, ¿y estas sustancias que usted menciona, estas son de las tipificadas que la simple presencia ya genera analítico adverso, no por cantidad de lo que platicamos? Sí, muchas de ellas es eso, la simple presencia ya significa una suspensión. Y hay ciertos drogas, el clenbuterol es uno de ellos, está también localizado en el grupo de esteroides anabólicos, en la cual desafortunadamente en América Latina, desde México hasta Argentina, se ha encontrado en la carne. Sí, que incluso en un torneo en México... Sí, fueron todos los seleccionados, ¿verdad? Pero es básicamente por contaminación con carne. Entonces, aquí sí implican los niveles que se tenga. Si son unos niveles que son considerados contaminación, no hay ningún problema. Que de hecho, uno de los controles antidopaje que realizamos últimamente con un jugador... Juan Baena. Exactamente. Él tenía clenbuterol, sin embargo, en niveles que eran considerados... básicamente contaminación por carne, y no hubo problema. Ahora, el clenbuterol, si aparece, por ejemplo, en un jugador europeo, donde los controles sanitarios son tan estrictos, significa que ahí sí se utilizó. Que hubo algo para poder... Exacto, sin embargo, como le indicaba, desde México hasta Argentina, los controles no son tan adecuados a nivel sanitario de la carne y a veces puede haber una contaminación de la misma, y si algún atleta utiliza o come alguna carne contaminada, puede tener ciertos niveles. Doctor, y en Guatemala, ¿qué podemos hacer?
¿Qué podemos hacer para evitar problemas? Por ejemplo, Municipal y Comunicaciones están en competencia internacional en CONCACAF. Puede que les vaya bien o mal, eso es cuestión circunstancial, pero para cuidarse cuando se exponen a nivel internacional, viene la eliminatoria mundialista, son temas puntuales y tal vez no solo para el fútbol, sino que también vienen competencias, por ejemplo, los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, se están haciendo clasificatorios, todo este tipo de cosas. ¿Cómo educar a los entrenadores o a los atletas o a los médicos? ¿Cómo cuidarse de esto? Justo usted tocó un término importante, educación. O sea, lo que tenemos que hacer es concientizar a nuestra gente, a nuestros deportistas, que el uso de estas sustancias no es lo adecuado. Y básicamente es prevenir. Algo importante es que existen en el mercado, no solo de Guatemala, sino que del mundo, las mal llamadas sustancias o suplementos nutricionales. Sí. En los cuales muchos de ellos se han encontrado que pueden estar contaminados, y contaminados principalmente con estimulante y esteroide anabólico, sin decirlo en la etiqueta del producto. Sin embargo, también la Agencia Mundial Antidopaje hace una advertencia, que es el deportista el que debe velar y es el encargado por saber qué sustancias son ingeridas por él mismo. O sea, no porque un bote de estos de suplementos nutricionales esté contaminado con alguna sustancia que no dice en la etiqueta, significa que él está exento de la suspensión. Si no puede alegar demencia. No se puede alegar, porque hay una advertencia muy clara. Y actualmente, con todo lo del internet que uno puede ver, entonces no hay la excusa de decir yo no sabía. Sí, seguro. Por ejemplo, Eric Barrondo vino una vez acá a una entrevista aquí a Prensa Libre y nos comentaba que él, si va al dentista, o no usa anestesia o tiene que explicar ese tipo de cosas, porque puede suceder algo así, doctor. Bueno, anteriormente, como esto va cambiando, exacto, anteriormente sí la utilización de anestésico, ya sea a nivel de herido, a nivel tópico, a nivel dental, era prohibido. Sin embargo, actualmente la anestesia no hay ningún problema. Esto está cambiando continuamente. Sí, porque aquí hubo un caso de ciclismo que por Neobol, creo que era una crema en una caída. Sí, en este caso sí, y continúa siendo prohibido. ¿Ah, sí? Porque lo que es el Clostebol, que es el producto que tiene, la droga que contiene este producto, es prohibida por ser un esteroide anabólico. Entonces, muchas veces también es importante. Gente que piensa, o deportistas, que porque me voy a poner gotas en los ojos, en la nariz, en los oídos, o voy a utilizar una crema, un gel, que eso no hay ningún problema, porque no penetra. Claro que sí. Todo es absorbido al torrente sanguíneo y puede dar un problema de un analítico adverso. Es increíble todo lo que hay, ¿verdad, doctor? Sí, definitivamente. Y la educación, lo que usted decía, pues yo creo que para aterrizar un poco ya en el final del programa, la educación sobre todo para los médicos y los atletas. Habrá que esperar el proceso de sanción para los futbolistas que están, ¿verdad? No le voy a preguntar qué opina usted, si los van a sancionar o no. Solo quería consultarle algo para dejarlo claro. Que irresponsablemente alguien dijo, bueno, van a ser 6 meses. No es tan fácil decir, y tampoco hablar por todos, sino únicamente son siempre casos individuales. ¿O esto? No, sí, definitivamente son casos individuales. Cualquier reducción, que es otra de las cosas importantes del Código 2015, que se le da la oportunidad al atleta a demostrar que pues no tuvo culpabilidad en el caso, ¿verdad? Entonces, pero se tiene que demostrar fehacientemente que esto es así. Entonces, muchas veces las reducciones de 4 años, inclusive lo dice también el código, podrían llegar a un mínimo de la mitad del total de la suspensión. ¿Qué significa esto? 2 años. O hay casos muy excepcionales en los cuales, si se demuestra que realmente no hubo ninguna culpabilidad del atleta, pero tiene que ser muy bien demostrada, probablemente bajársele más. Sin embargo, esto tiene que ser muy bien demostrado. Sí, pero sanción siempre hay. La sanción siempre va a haber.
Bueno, de esta manera cerramos. Doctor, muchísimas gracias por haber Un placer y venido muchísimas aquí con gracias de nuevo por nosotros. la invitación. Y recuerde que si usted pues quiere repetir esta entrevista, si no la vio completa, automáticamente la puede ver en prensalibre.com y mañana búsquela en la edición impresa de Todo Deportes que se publica en Prensa Libre. El doctor Julio Mota Pensabene, una eminencia dentro del mundo de la medicina deportiva. Yo le reitero el agradecimiento a nombre de todos y por supuesto regresamos el próximo lunes con más de las entrevistas de Todo Deportes. Hasta pronto.